Sonora es una colaboradora nuestra dentro de este grupo de investigación y quisiera presentarla. La doctora Patricia es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Letras y Lingüística de la Unison. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de libros como La perfidia de los indios, Las bondades del gobierno, Imaginarios sociales y discursos oficiales sobre la deportación yaqui. Ha también participado en varios capítulos del libro. Bueno, tiene un sinfín de textos, así como artículos en diferentes revistas de publicación nacional e internacional. Y ella trabaja con dos líneas de investigación que son la cultura, discurso y sentido, así como el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en la universidad. La propuesta que ella nos trae es una lectura crítica con perspectiva de género para la creación de ciudadanía. Entonces, Patricia, es muy bienvenida en este foro y adelante con tu exposición. Muchas gracias, Mónica. Primero, pues agradeciendo a todos los compañeros que me invitaron a participar con esas exposiciones, ¿no? En este foro. Bueno, a mí me toca iniciar el último módulo, que es la lectura como un acto político, y en él, pues mi exposición va a tratar más que nada, es una especie de charla, vamos a decir así, sobre la lectura crítica con perspectiva de género para la creación de ciudadanía. Esta charla más que nada es compartir una estrategia con compañeros para que veamos si hay posibilidad de poderla utilizar en otros foros. Nosotros, yo y dos compañeras la utilizamos con estudiantes universitarios en... Se nos congeló. Sí, a ver. Charla, pues, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, empezamos. Dice que mi conexión es inestable. Creo que sería importante si quito mi cámara para ver si no me interrumpo, ¿no? Para que se vea menos. Entonces, pero aquí estoy, por supuesto, hablando. Okay. Muy bien. Bueno, para empezar, déjenme ver por qué. Les comentaba que no estoy muy docta en esta plataforma. Entonces, ahí está. Muy bien. Parto de una pregunta, ¿no? ¿Por qué participo en el módulo cuyo título es la lectura como un acto político? Bueno, porque yo creo que es un acto político porque nos ayuda a construirnos como sujetos, ¿sí? Desde la lectura nosotros podemos participar, ser capaces de opinar y de establecer relaciones críticas y reflexivas con nuestro entorno. Es por ello que me gustó mucho el módulo en donde me ubicaron. Qué bueno. Bien. Existen diferentes tipos de lectura que también son considerados actos políticos, ¿no? Dentro de lo que son los estudios culturales, por ejemplo, las lecturas de la imagen, las lecturas de la música, del cine, de los grafitis, de otros tipos de textos. Yo puse aquí dos grafitis o dos pinturas en murales que me parecieron pues una postura política enorme si uno no se pone a leer lo que es la imagen. En esta sesión lo que yo trato de hacer es mostrar también textos culturales, pero me voy a centrar en las canciones. Esto no quiere decir que esta estrategia se pueda utilizar para analizar grafitis, para analizar novela gráfica, cómics, libros, cuentos infantiles, etcétera. Es decir, es una estrategia de lectura crítica que me va a permitir entablar una conversación con mi entorno y además tomar una postura al respecto. Mi objetivo, yo puse un objetivo así muy académicamente hablando, ¿no? El objetivo de esta charla, pues, es proponer una estrategia de lectura crítica en nuestras comunidades lectoras para visibilizar la violencia simbólica que se transmite y reproduce a través de las canciones,
toda vez que éstas expresan un mensaje que va conformando patrones sociales que propician la discriminación, la desigualdad y la violencia de género. Ello sobre todo porque estamos hablando de lectura en poblaciones vulnerables. Creo que un sector vulnerable es precisamente todos aquellos que en algún momento hemos sido discriminados por género. Bien, los temas o los apartados que yo tengo para esta sesión es primero empezar con qué es una lectura crítica, qué es la perspectiva de género, qué son los roles y cómo los localizamos en la lectura, el papel de la inferencia, la propuesta de la lectura a partir de la minilla del pensamiento crítico de Paul Elder y el análisis de unas canciones como un ejemplo, ¿no? para la estrategia, para mostrar cómo lo hicimos nosotros y, por supuesto, para recibir opiniones sobre cómo lo harían ustedes. Bien, empezamos entonces con el primer tema o el primer apartado, que sería qué es lectura crítica. De manera así muy académica también definimos con Paul Elder que el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el que el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros leemos desde una postura de pensamiento crítico, nosotros aprendemos a comprender y a interpretar un texto. ¿Sí? Vamos viendo qué es comprensión entonces y qué es interpretación. Sabemos que dentro del proceso de lectura nosotros seguimos varios pasos aunque no los hagamos conscientes. No es solamente la decodificación, sino desde un inicio que yo leo el título de una obra, yo estoy anticipando de qué se trata, ¿sí? En esa anticipación yo formulo expectativas e inferencias respecto al texto. Esto me va a llevar a una precomprensión. Ah, ya sé de qué se trata el texto, lo voy a comprar. Cuando nosotros lo vemos así en las librerías, por ejemplo, ¿no? Lo empiezo a leer y empiezo a comprenderlo. Una vez que yo lo pueda comprender, es entonces cuando puedo explicarlo e interpretarlo. Y es precisamente aquí, en este momento, entre la anticipación y la interpretación, en que puede haber una interacción entre el texto y el lector. Esa es exactamente el punto en donde se ubica la lectura crítica. Esa es la lectura crítica. En el momento en que yo comprendo lo que me dicen, interpreto, pongo una postura y puedo dialogar. ¿Sí? Entonces, más o menos así centramos lo que es la lectura crítica. Bien, veamos un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que también he puesto en algunas ocasiones a algunos lectores que son, vamos a decir, iniciales en lo que es el pensamiento crítico. Yo les digo, bueno, si vemos el título, La cadena del loco, del escritor Tagore, ¿podemos inferir de qué se trata un texto? Y entonces empieza una lluvia de ideas, ¿no? La cadena del loco. Ah, pues es que un loco perdió la cadena. Ah, es que estaba un loco encadenado. Ah, es que... Y empiezan a decir una serie de inferencias de lo que se les ocurra. Es divertido, ¿no? Porque después les pongo, bueno, entonces veamos la primera parte. Y entonces empiezan a leerlo. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? No sé si quiera alguno ayudarme a leerlo. Es un pedacito, son 3 párrafos, para que no se cansen de mi bella voz. ¿No? Victoria, levantó la mano. Ah, muy bien. Es que no veo quién levanta la mano. Sí, adelante, Victoria. Adelante. Muy bien. Si leemos la parte del texto, cito, muy delgado, enmarañado y empolvado su rojizo pelo, la boca hundida, dormida el alma, y un ardor en los ojos como la luz de la luciérnaga que quiere emparejarse, el loco buscaba la piedra de toque. El mar inabarcable rugía delante de él. Las olas hablaban sin cansarse de sus tesoros sumergidos, riéndose de su ignorancia por no comprenderlas. Tal vez apenas tenía que esperar, pero no se echaba a reposar porque su vida era solo una búsqueda. Al igual que los mares tratan de abrazar sin descanso al cielo inaccesible, al igual que los astros trazan círculos eternos en pos de una desconocida meta, el loco, sudoroso su rojizo cabello, vagaba por la desierta playa buscando la piedra de toque.
Muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, todas aquellas inferencias que hicieron los lectores cuando me decían, es que es un loco encadenado, ¿sí? Con esta primera parte de la lectura ya se dan cuenta de que esas inferencias tienen que cambiar, ¿sí? Van cambiando, es decir, es un proceso. Voy aprendiendo poco a poco lo que es la lectura. Y entonces podemos preguntarnos y preguntarles, por supuesto, bueno, ¿existe alguna relación entre mis inferencias previas, y el desarrollo de estos párrafos? Pues a lo mejor algunos me dicen, sí, se trata de un loco, porque eso dijeron antes, ¿sí? Pero no estaba encadenado. ¿Y por qué está buscando la piedra de toque? Si elaboraron alguna pregunta o alguna hipótesis, ¿esta sigue en pie? ¿Qué estructura empieza a notarse en el texto? ¿Qué hace el autor en cada uno de los párrafos? Y aquí van a empezar los lectores a decir, bueno, en la primera parte lo que me están haciendo es describir al loco. En la segunda parte, bueno, describe el paisaje. En la tercera parte está conjuntando ambos. Y ya por lo menos empezamos a precomprender este texto. Ok, una vez que analizamos esta primera parte, entonces le pasamos a la siguiente. ¿Qué sucedió entonces? ¿Alguien me quiere ayudar a leerla? Nada más tome el micrófono porque no veo, o a menos de que Mónica les dé la palabra. Sí, gracias, Mónica. Sí, a ver, ¿quién levantó la manita? ¿No? Pues nadie, nadie levantó la manita, pero bueno, yo sé que a Alan le gusta mucho participar, entonces, Alan, ¿nos puedes ayudar? Edgar. Edgar levantó la manita. Bueno, Alan, te viste lento. Edgar, adelante. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, claro. Ok, dice, un día un niño del pueblo le dijo, ¿quién te ha dado esa cadena de oro que luces en el cinto? El loco se miró sobresaltado. Su cadena de hierro era de oro. No soñaba, pero no recordaba el camino. Y disgustado se golpeaba la frente tratando de acordarse. ¿Dónde habría encontrado la piedra cadena y volverlas a tirar sin reparar si el hierro se convertía en oro? Así había encontrado la piedra de toque y la había vuelto a perder. Descendía el sol dorando el cielo todo. El loco comenzó a desandar lo que había andado, en pos del tesoro perdido, cansado, mirando al suelo, con el alma en la tierra, como un árbol que hubieran arrancado de raíz. Gracias. Y ese sería todo el cuentito. Entonces, bueno, nuevamente en la parte anterior habíamos hecho unas inferencias y estábamos en lo que era la precomprensión. Aquí ya nos dijeron qué sucedió. Entonces cambiaron esas inferencias, nuevamente preguntar, ¿pueden extraer el significado del texto a partir de la lectura de los 3 primeros párrafos? Pues lógicamente no, hasta los 6 párrafos, ¿no? ¿Cómo se estructura? Bueno, en la primera parte fueron descripciones como lo vimos. ¿Qué sucede en esta segunda parte? Ya nos plantean la acción, ¿sí? Ahora, una pregunta que es bien importante porque es a partir de la cual empieza la lectura crítica es, ¿conectaron lo leído con vivencias? ¿Ha pasado algo en lo que nos podamos identificar con este texto? ¿Sí? ¿Cuál es su interpretación? Cuando recién empezamos con lectores que no están muy inmersos en esto de lo que es el pensamiento crítico, casi siempre te dicen lo que dice literal. Y son pocos en realidad, por ejemplo, de un grupo de 40 estudiantes, 2, 3 personas pueden saltar esa interpretación, ¿sí? A conectarla con las vivencias o con otros textos leídos. Esto es más o menos lo que pretendemos hacer con lo que es una lectura crítica. No sé si haya preguntas o intervenciones hasta aquí, ¿no? Esto es a partir de inferencias, nada más. Vamos a ir viendo por partes, ¿no? Estos son solamente inferencias. Entonces, ¿qué significa comprender un texto? La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan lógicamente un autor, que es quien comunica, un lector, que es quien interpreta, pero a partir de sus vivencias. ¿Sí? De esa forma estamos haciendo una comunicación mucho más amplia. En nuestro entorno, existen textos también que nos transmiten y nos proponen valoraciones de nuestra cultura y contribuyen a crear identidades sociales. Por eso suponemos que es muy necesario enseñar a leer de manera crítica, porque son precisamente estos individuos los que van a formar nuestra sociedad y nosotros queremos construir
una sociedad regida por el respeto y la igualdad, ¿sí? La lectura crítica nos va a permitir acceder al pensamiento crítico, el cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y responsables. Esta lectura crítica que voy a proponer a partir de Paul Elder, como les decía, podemos verla en diferentes textos, pero también a partir de diferentes perspectivas. Yo me voy a centrar solo en la perspectiva de género, pero creo que la creatividad de todos nosotros pues, nos va a ampliar esas posibilidades, ¿no? Voy a centrarme entonces solamente en esto, ¿no? ¿Qué es perspectiva de género entonces? ¿Qué son los roles y cómo los localizamos en una lectura? Vamos a considerar que género es una construcción cultural que varía a través de la historia y que se refiere a esos rasgos psicológicos y culturales y a todas esas especificidades que la sociedad atribuye a los que son masculinos o femeninos, ¿sí? Decíamos, son construcciones culturales. Muchas de nuestras prácticas, de nuestras formas de ser, de actuar, son impuestas, vamos a decir así, por lo que es nuestra cultura. De acuerdo con la UNICEF, la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Ojo, aquí también solamente me estoy centrando en la dicotomía hombre-mujer y en la interacción entre ambos. No estoy desechando ni excluyendo a todas las otras diversidades de género, ¿sí? Pero también decíamos, es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que en muchas ocasiones excluye. Creo que no se ha avanzado bastante con respecto a esta perspectiva en nuestras sociedades, ¿no? Entonces creo yo que ahí hay un trabajo también que nos corresponde a quienes trabajamos con lectura, ir por lo menos visualizando o centrando, ¿no? Ahora, ¿qué son los roles de género? Los roles de género pues van a ser esas normas, prescripciones y expectativas de comportamientos de lo femenino y masculino. Son la forma en que nos relacionamos ante el mundo y que nos identifican. Yo soy hombre, yo soy mujer, yo uso azul, yo uso rosa, ¿sí? Y estereotipo va a ser la imagen o la idea aceptada comúnmente de un grupo o de una sociedad, pero que debe tener un carácter inmutable. Las mujeres son así, ¿sí? Eres mujer porque eres así, eres hombre porque eres así. Esos serían estereotipos. Bien. Como categoría analítica, el género es siempre relacional, es decir, si hablo de hombres, tengo que hablar en su relación con mujeres o viceversa, ¿sí? De manera que hablar de letras de las canciones en la relación, bueno, cómo es el papel de la mujer en las canciones de hombres, me va a remitir también, bueno, entonces, cómo deben ser los hombres en relación con las mujeres. Esa comparación nos va a permitir dar cuenta luego de esas relaciones de desigualdad e incluso de violencias políticas, perdón, de violencias simbólicas que van a conformar nuestro contexto. Y esto se puede ver en distintas canciones. Yo elegí 3 canciones aquí, pero en realidad ustedes pueden verlas en canciones infantiles, en canciones juveniles, en canciones tradicionales. En todas las canciones que ustedes vean van a encontrar algo de esto si nos ponemos los anteojos desde perspectiva de género, ¿sí? Por ejemplo, Arroz con leche. Oh, ¿qué es violencia cultural? Primero, hace referencia a aquellos aspectos simbólicos de la cultura, es decir, formas no materiales como son el lenguaje y la comunicación que inciden en la justificación de situaciones violentas, tengan estas un carácter directo o un estructural. Si ustedes se fijan en Arroz con leche, que cantamos desde niños, arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Bien, ojo, con una señorita. Eso ya tiene muchas connotaciones. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Esto me está marcando los roles femeninos o los roles que se esperan que cumpla toda mujer. ¿Sí? Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién. Es una viuda, se quiere casar, necesita el apoyo de un hombre. ¿Sí? Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Es decir,
Si nos ponemos a hacer análisis discursivo desde la perspectiva de género, vamos a encontrar roles en todos los párrafos que vemos en este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejercicio de poder, y al estarla cantando y al estarla reproduciendo en nuestros hijos, nuestros sobrinos, etcétera, la normalizamos y se va conformando una cultura de dominación, subordinación en nuestro deber ser. No sucede solamente con las mujeres. Yo creo que también conocemos esta canción, ¿verdad? Mangru se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. ¿Sí? Esta sería precisamente el papel de los hombres. El papel de los hombres es ser fuerte, es ir a la guerra, es morir por su patria y qué más, todo lo demás que dice, ¿sí? Pero vemos que hay muchos tipos de masculinidades y no nada más la construida que nos han dado a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta perspectiva de género? Primero es conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre hombres y mujeres se perpetúen, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad sería contribuir en la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, de la sociedad, de la cultura y de la política, reconociendo la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y de los hombres, y cito a Marcela Lagarde, como un principio esencial de la construcción de una humanidad diversa y democrática, ¿sí? Esos serían nuestros objetivos entonces, al estar detectando, señalando, visibilizando esas desigualdades sociales desde la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género entonces va a ser una herramienta que me puede servir para observar y para problematizar. Vamos a abordar preguntas tales como: ¿qué estereotipos de hombres y mujeres existen en mi entorno? ¿Cómo se dividen las tareas y las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres y por qué? ¿Cómo nos han enseñado a comportarnos? ¿Por qué unos tienen más oportunidades que otros? Es decir, son preguntas que tienen que ver con nuestras relaciones, con nuestras interacciones, ¿no? Simple y sencillamente, el hecho de que nosotros digamos, bueno, vamos a suponer que yo le digo a mi esposo, ¿me podrías ayudar, por favor, a lavar los trastes? Desde esa simple oración, yo ya estoy mostrando mi papel que tengo como estereotipo de mujer, ¿sí? Sin embargo, si yo le digo, oye, te tocan los trastes, ya estaría una relación de igualdad. A eso me refiero con esto de, a partir del discurso, nosotros... Ya no la escuchamos, ¿verdad? A ver, pues. ¿Me escuchan? Creo que sí, ya. Ya te escuchamos. Dejamos de escucharte un momento, pero ya estás de vuelta. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, decía entonces que a partir del discurso nosotros podemos reconstruir esas prácticas, ¿no? Por eso es por lo que detectamos que, bueno, esta perspectiva es muy útil para empezar a problematizar, para hacer una lectura crítica. Por ejemplo, estos son solamente ejemplos, no los vamos a ver, tengo las letras, ahí les puse algunas direcciones, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero trabajar un poco con masculinidades, con el deber ser hombre, podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, del Quinto Sol Butacas, no sé si la han escuchado con respecto a la desaparición de los estudiantes, ¿no? De los 43 estudiantes. Esta canción habla de la emoción o del dolor que pueden sentir los padres de estas personas. Otra, por ejemplo, el lamento boricano, ¿no? El papel del hombre que tiene que mantener a la familia, la cantidad de peso que se le deja a los hombres. Otra, Dan García, es un suicidio el que hace él, el que comete él, precisamente porque tiene demasiada responsabilidad y no sabe cómo salir de la pobreza. Es decir, si ustedes se fijan, tenemos muchos temas en que podemos ir trabajando, leyendo canciones. En las canciones mexicanas, pues es muy fácil encontrar estereotipos de los machos, ¿no? Fíjense todos estos que les puse aquí, nada más así, el corrido de Caro Quintero, el corrido de Lucio Peña, La Revolcada, Me gusta tener de a dos, Bonita finca de adobe, El preso número 9. Si ustedes se ponen a leer
lo que dicen estas canciones están marcando estereotipos de lo que debe ser el hombre en nuestro país, ¿no? O en nuestro entorno. Y eso precisamente es importante que lo visibilicemos y lo problematicemos. En cuanto a las mujeres, fíjense que las mujeres aparecen como protagonistas solamente en canciones, algo así como La Tejana, La Chona, Mi Nana Pancha. ¿Sí? No sé si las hayan escuchado, pero en todas estas lo que se hace es darle características de hombres a las mujeres que son protagonistas. La mayoría del resto de las canciones lo que nos hacen es ser sujetos subordinados, es decir, los hombres van a aparecer siempre como cuidadores, como los afectados de nosotros, como los protectores. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí separé algunas de mujeres representadas con elementos naturales, ya sean buenos o malos. Por ejemplo, Flor Morena, ¿sí? En donde uno es el jardinero, los hombres son los jardineros y las mujeres son las flores, pues él los cuida. La gaviota traidora, por ejemplo, la mosca prieta, que esto sería el lado negativo, ¿no? Referencias constantes a las características físicas y morales del deber ser o no de las mujeres. Golpes en el corazón de los Tigres del Norte, recordando a María, de los Canelos de Durango. Dices que te vas, también de ellos. La idealización de las mujeres, la incondicional de Luis Miguel, ¿no? Hay una subordinación enorme. La mujer ideal de los Mier, la prieta cansada de los Tigres del Norte. Es decir, podemos encontrar muchísimas. Son solo ejemplos y eso los vamos a dejar a un lado, ¿no? Solamente ejemplos de todas las que nosotros podemos, todos los temas que podemos sacar a partir de canciones. El papel de la madre es fundamental también, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que debe ser una madre de acuerdo con estas normas o estos estereotipos, o lo que debe ser una mujer de acuerdo con los estereotipos, yo creo que nos sentiremos fracasadas, las mujeres, ¿no? Con respecto a estos ideales, ¿no? Y muchos de los hombres también, con respecto a esos ideales que se están poniendo como masculinos. Y los roles femeninos tradicionales, por ejemplo, en canciones de jóvenes, bueno, de jóvenes de hace buen tiempo, ¿no? Porque es Timbiriche, por ejemplo, ¿no? Pero las suenan todavía en la radio. Soy un desastre, ¿no? Soy un desastre cuando tú te vas de casa, no encuentro la camisa, no encuentro la corbata y cosas por el estilo, dice, ¿no? Está cansado de comer, ¿qué? Comidas enlatadas. Detalles de ese tipo que están viendo la relación de los hombres con respecto a las mujeres. Y podríamos seguir, ¿no? ¿Qué otros tipos de identidades de género para hombres y mujeres propone la música popular? Yo supongo que mientras yo estaba hablando a todos ustedes se le vinieron a la mente algunas canciones en donde se ve precisamente estos detalles. No sé si hay preguntas hasta aquí. No, de momento no. Todo bien, entonces. Bueno, nos vamos ya a lo que va a ser el análisis. La metodología, y no lo vamos a hacer el análisis nosotros, sino voy a mostrar cómo se hizo con esos estudiantes que les mencioné, ¿no? Se ha estado tratando de implementar en algunas aulas esta metodología. Bueno, utilizamos la que expusieron Paul y Elder en la mini guía para el pensamiento crítico y también en la guía para educadores en los estándares de competencia para pensamiento crítico. En el siguiente cuadro, yo lo que hice fue tratar de conjuntar las dos, es decir, los estándares que nos están solicitando para la lectura crítica y la mini guía sobre cómo ir guiando a los lectores a conseguir o a desarrollar ese pensamiento crítico. Si ustedes se fijan, los estándares que nos proponen ellos, bueno, un pensador crítico o un lector crítico debe saber el propósito, meta y objetivo de la lectura, las preguntas, los problemas y los asuntos a los que se refiere la lectura, la información, datos, experiencia, inferencias e interpretaciones, suposiciones y presuposiciones que hace el autor, conceptos, definiciones y teorías. Todo esto que son los estándares es precisamente lo que el lector puede obtener de un texto. Pero ¿cómo puedo hacer para que estos lectores lleguen a poder saber esos estándares? Bueno, pues a través de lo más tradicional que hay en la educación, pregunta y respuesta, ¿sí?
cuáles son las preguntas que tengo que hacerle a los lectores para poder llevarlos de esa lectura literal, directa, de la que hablábamos al inicio, a una en donde ya sea más propositiva e interpretativa. Ellos proponen, los autores, esto no lo estoy diciendo yo, lo proponen ellos, serían estas preguntas, ¿no? ¿Qué trata de lograr el autor? ¿Cuál es el propósito? ¿Está explícito expuesto de manera clara? Etcétera. Es una serie de preguntas que están en el texto, en uno de los textos que incorporaron al manual, ¿no, Mónica? Algo así. Sí. Entonces, todo esto está ahí, nada más yo lo hice en cuadro para conjuntarlo y poderlo explicar aquí. No me voy a detener en todas estas preguntas porque más adelante, ya analizando las canciones, voy a ir viendo cada una de ellas, ¿ok? Bien. En esta que les voy a compartir, nosotros utilizamos 3 canciones. Una que se llama Mujer, que es de los 30s. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina tu mirar. Mujer alabastrina, tienes vibración de sonatina pasional. Tienes el perfume de un naranjo en flor. El altivo porte de una majestad. Sabes que los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia en un atardecer, etc. Esta es de Agustín Lara. Luego, la que siempre escuchamos en los 10 de mayo, ¿no? A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa, es la postura sobre, bueno, cómo deben ser las mujeres madres, ¿no? A ti dedico mis versos, mi ser, mis victorias, respeto, señora, señora, etc. Y por último tenemos Me quedó grande la yegua, ¿no? Esta cosa se llama Bárbara, ¿cómo se me olvidó su nombre? Ana Bárbara, de Alicia Villarreal, perdón. Alicia Villarreal. De Alicia Villarreal, ajá. Y en donde vemos a una mujer muy distinta a las anteriores. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ir revisando en 3 aspectos muy diferentes estas canciones. Y empezamos. Una vez que escuchamos las canciones, pues realizamos un ejercicio para modelar la estrategia. Leímos en voz alta las canciones, consultamos vocabularios desconocidos, porque se fijaron, por ejemplo, en la de Agustín Lara, hay palabras que no son muy usuales, ¿no? Y vamos formulando preguntas abiertas a todo el grupo. Generalmente en los primeros comentarios pues no va a haber coincidencia ni van a detectar estos elementos o roles de género, ¿sí? Sino solamente se van a ir a lo literal. Pero entonces vamos a ir encaminando la discusión a través de las preguntas que provoquen precisamente esos procesos inferenciales de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Para revisar precisamente la desigualdad en las interacciones entre los sexos. Intentamos entonces visibilizar el problema de desigualdad. Eso es lo que estamos viendo, que está implícita en canciones, ¿no? Y que nos están hablando sobre mitos de estándares que deben cumplir tanto sujetos femeninos como masculinos que se nos han impuesto. Ahora bien, si nos vamos a la primera parte de la estrategia, donde decíamos que qué trataba de lograr el autor, cuál era el propósito, esto que puse aquí abajito de los nombres de las canciones son respuestas primeras que los estudiantes dieron. Cuando nosotros dijimos, ¿qué trata de lograr el autor? Entonces alguno dijo, conquistar a una mujer. Otro, ganarse los favores de una mujer. Representar la imagen ideal. Tener éxito al vender la canción. Estas fueron respuestas de los mismos estudiantes. De la segunda, ¿qué es lo que dice el autor? Entonces, enaltece la figura de la madre. Representaron la imagen ideal. Enfatizar las funciones que se asignan a la mujer madre. Si ustedes se fijan, aquí ya hay un reconocimiento de alguna manera en que estamos hablando de imágenes ideales y de funciones. A partir de esas abstracciones que hicieron los mismos estudiantes, es como uno puede empezar a trabajar las preguntas que tenemos para reflexionar. En el tercero de Te quedó grande la yegua, bueno, pues señalar la desigualdad que se da en la pareja, ya hay más todavía. Mostrar enojo ante una situación desigual, mostrar la parte buena y la parte mala en relación en una relación, ¿no? E incluso dijeron, la voz femenina parece decir, yo estoy bien y tú estás mal. Ok, aquí nosotros propusimos estas otras preguntas, precisamente para conjuntar lo que es las preguntas de pensamiento crítico con las de perspectiva de género. Podemos hacer muchas preguntas más, por supuesto, ¿no? Esto nada más es una muestra, ¿no? Empezamos a preguntar entonces,
¿Cómo están representadas las mujeres en cada una de esas canciones? ¿Existe la dicotomía, mujer buena o mujer mala? ¿Los hombres están negados a dar amor a sus hijos y a luchar por ellos? ¿Por qué los hombres no pueden ser igual que las mujeres en esa canción? ¿Es posible cambiar las relaciones de dominación-subordinación en las parejas? ¿Por qué la mujer se percibe como una yegua? ¿Qué implica esta afirmación? Es decir, empezamos a hacer preguntas que vayan tratando de hacer que los estudiantes o los lectores se vayan encaminando de alguna forma a reflexionar sobre esa violencia simbólica. Y así nos fuimos yendo por cada uno de ellos, ¿no? ¿Veo algún problema, por ejemplo? Bueno, aquí me contestaron, son pocas las mujeres que pueden lograr esa perfección. La mujer está representada de manera muy positiva, como una reina, con porte majestuoso, como algo bello, etc. Aquí en la segunda, pues no todas las madres son así, no todos los hijos veneran a sus madres tampoco. A partir de una situación particular es donde la voz canta a su madre, se hace una generalización, dijeron también. Recuerden que estamos hablando de muchachos y muchachas entre 18 y 20 años, ¿no? Son los que están dando estas respuestas. En Te creó grande la yegua, pues la mujer se compara con un animal, dice, no me gustó eso. La voz reclama el desamor y el sometimiento al hombre, pero a la vez acepta ese sometimiento. Yo estaba dispuesta a darte mi vida, dijo, pero me faltó jinete, ¿sí? Y tenemos nuevamente preguntas para reflexionar. Se puede romper con los roles femeninos establecidos en el entorno familiar y social, y entonces ellos empiezan a discutir entre ellos, ¿no? Si puede ser o no puede ser. El valor de las mujeres depende solo de su función maternal. ¿Se puede ser mujer y no ser madre? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que una mujer diga me faltó jinete? ¿Qué implica ser hombre o ser mujer en los contextos de estas canciones? Al analizar estas preguntas, pues es importante señalar que cuáles son las conductas esperadas por la sociedad, ¿no? Es decir, cuáles son los roles que... Sí. Pati. ¿no? Pati, se fue un poquito la conexión, entonces acabas de regresar. Nada más están preguntando para aclarar la edad de los estudiantes de la encuesta. Ah, muy bien. La edad de estos estudiantes es entre los 18 y los 20 años. Ok. ¿Sí? Y son estudiantes universitarios. Ok. Muy bien. No sé a dónde se hayan quedado, ¿no? Pero bueno, es la estrategia, es el análisis de esta. Más o menos es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos ir haciendo estas preguntas a partir de la metodología, combinando la metodología de Poly-Elder con las preguntas sobre perspectiva de género. Estas diapositivas, pues si ustedes gustan, se las puedo mandar a Mónica y ella podría de alguna forma distribuirlas. Sí, si a ustedes les parece importantes o interesantes. Aquí yo creo que lo importante es ir preguntándonos, ¿no? Para reflexionar, por un lado, tratar de alcanzar los niveles de pensamiento crítico, que son esos estándares intelectuales, y por otro lado, irlos problematizando con lo que dicen las canciones, ¿no? Así nos fuimos, me voy a ir pasando estos más rápido para tener un poco más de tiempo para platicar y un poco menos de exposición. Sería la pregunta número 3 que habíamos visto anteriormente, y aquí estarían las preguntas para reflexionar. El valor de las mujeres depende de la perfección de su cuerpo, que dicta los parámetros de belleza. Es posible romper con las barreras impuestas, etc. Luego la 4 también, ¿no? ¿Hay alguna congruencia, ¿no? Con la formación. Bueno, no soy una mujer de las cualidades requeridas por la voz masculina, fue lo primero que dijo una de las estudiantes. Por lógica, si no tengo las cualidades, no soy requerida. El valor de las mujeres lo recibe en su belleza, y así nos vamos yendo, ¿no? Con todas. Para reflexionar, bueno, existen diferencias entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Hay otras formas de interpretar lo que dicen las canciones. Me voy a la siguiente, ¿cuál es el supuesto del que parte? Entonces ellos empiezan a contestar que si una mujer requiere ser conquistada, debe poseer atributos que se esperan de ella. Debe ser blanca, güera, etcétera, ¿no?
La mujer debe ser divina para gustar a los hombres. Las preguntas para reflexionar, bueno, podrá haber otras maneras de relacionarnos con nuestros semejantes y cómo podemos lograr esas maneras. Bueno, aquí explicamos que cuando algo se hace como muy evidente, cuando pensamos que así debe ser, hay una naturalización de nuestra conducta que no nos permite decidir. Y ahondamos en el hecho de que todo orden social no es natural, sino construido, y que podemos ir cambiando precisamente esas situaciones, que las actividades humanas siempre están sujetas a una habituación, que los actores se repiten con frecuencia, crean una pauta, y por eso los podemos producir, reproducir, y las aprendemos, aunque sea de una forma inconsciente, y las seguimos ejecutando y las seguimos cantando en todas nuestras fiestas, ¿sí? Sigue, ¿no? ¿Cuál es la idea de mujer? Todas y cada una de las preguntas. En este punto, cuando ya estamos hablando un poco sobre la implicación de las emociones, pues nos da la oportunidad también de buscar, bueno, ¿qué es una emoción? ¿Sí? ¿Por qué las emociones de los hombres se expresan de una forma distinta a las emociones de las mujeres? Y nuevamente podemos empezar a hacer que reflexionen al respecto. Seguíamos con la otra pregunta de Polly Elder, ¿sí? Si alguien acepta esta situación, pues, ¿qué es lo que está aceptando? ¿Qué implica? Si yo acepto esta de mujer ideal, por ejemplo, implica no aceptarse a sí misma como mujer porque no cumplo con los requisitos. Implica aceptar ser moldeada de acuerdo con los roles sociales. Se insinúa que la mujer es inconstante o de moral relajada cuando no se cumplen con ellos. También continuamos así, ¿no? Luego de reconocer lo que implican estas canciones, ¿qué nuevas lecturas podemos hacer de esos mensajes? ¿Las vamos a escuchar igual que como las escuchábamos antes? ¿O ya vamos a tener una conciencia distinta de lo que estamos escuchando? Finalmente, pues se analizan los puntos de vista que genera la problemática, y aquí es donde cabe preguntar, creo que es una de las preguntas más importantes en cuanto a esta lectura crítica. ¿Nuestras interacciones cotidianas construyen ese yo que quiero ser? ¿Sí? Entonces los lectores dan cuenta de la importancia de cuestionar lo que escuchan o lo que leen. Ese es el punto a donde nosotros queremos llegar. Si esas interacciones cotidianas, si esas canciones que me las paso cantando mientras estoy barriendo, trapeando, mientras estoy haciendo lo que sea, construyen ese yo que yo quiero ser, ¿sí? Finalizando ya esto, ¿no? Preguntas para reflexionar. Considero que estas canciones que planteé aquí son románticas. ¿Por qué? Porque es importante cuestionar lo que escuchamos o leemos. Creo que es importante considerar a todo ser humano como igual. Trato a los demás como quiero que me traten. Y esto va tanto a hombres como mujeres, ¿no? Son grupos mixtos. Y ambos se han hecho estas preguntas. Bueno, como se ha podido observar entonces, esta forma de leer textos cotidianos permite a los lectores iniciar el desarrollo de su pensamiento crítico y propicia su competencia lectora, no solamente en este tipo de textos, ¿no? Dijimos que puede haber... A ver si fue tantito la conexión con ella. A ver si ahorita la volvemos a escuchar. A ver, déjenme checar porque se nos desconectó. A ver, ¿ahí me escuchan ya? Ya, Pati, sí, dejamos dejó de presentar pantalla. No sé si tú la desconectaste. No, se me desconectó también. A ver. Ah, bueno, sí. Sí, voy a tratar de volver a compartir la pantalla. Sí. Mientras haces eso, a mí se me venía a la mente una canción, aquí investigué de quién era, con el tema de Alicia Villarreal de la Yegua,
con el tema de Alicia Villarreal de la yegua, Sí, porque una de las preguntas que decía que por qué se asociaba con la yegua, porque también el caballo pues es símbolo del hombre, ¿no? Y me sí. acordaba de una canción pues también muy popular, La Mula Bronca, que la cantaba También. Lucha Villa. Entonces, la diferencia generacional de Lucha Villa a Alicia Villarreal, cómo persiste en el inconsciente y consciente colectivo esa imagen Claro, de esa mujer irreverente. así es, y además con características masculinas, ¿no? O Exacto. transgresoras, transgresoras. Ajá. Bueno, yo lo que estaba comentando ahorita era, bueno, que para poder hacerlo, pues hay que ponerse los lentes de género, comprender las desigualdades y comprometernos con el cambio, ¿no? Esa sería, de alguna forma, parte de nuestras conclusiones. Yo considero que una de las formas simbólicas que más afectan en las relaciones es precisamente el uso del lenguaje, porque es a través de ese lenguaje que se normalizan las prácticas, ¿no? Y que es importante precisamente desde el lenguaje visualizar, analizar y tratar de cambiar esos hábitos, ¿no? Que realmente están promoviendo violencia y desigualdad y discriminación. Estoy consciente que esta propuesta no va a cambiar a la sociedad, ¿no? Como sistema, pero sé que hará reflexionar a la gente de mi entorno sobre su uso del lenguaje y sobre las interacciones con la otredad, ¿no? Creo que reflexionar sobre el discurso que proponen las canciones puede ser una vía para empezar a pensar en la necesidad de construir relaciones más igualitarias entre varones y mujeres. Con esto yo concluiría mi participación. Aquí también pongo bibliografía. Bueno, pues esperaría comentarios, preguntas. Ok. Bueno, pues abrimos la opción para comentarios. Creo que la posibilidad de estar familiarizados con el ámbito musical, que independientemente de lo que escuchamos personalmente, es algo que escuchamos mucho socialmente, porque generalmente a sitios donde vayamos están presentes estas manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, no sé si tengan aquí algún comentario o observación. Hola, buenos días. Buenos días, Ale. Ahorita llegué tarde, no alcancé para la lectura, ahí me atoré con el micrófono, pero bueno, es bien interesante pensar y dar la lectura a todos esos textos, que al final de cuentas una canción es un texto, Sí. pero en estos momentos vivimos en un periodo muy curioso donde se da la cancelación. Entonces, ¿qué tan como que es un arma de dos filos? Decir, es que esto es súper misógino, es súper machista, denigra, vamos a borrarlo completamente sin verlo desde el contexto en el que fue escrito y analizarlo para no repetirlo. Claro. Entonces, porque ahorita se están borrando, y lo traigo muy así en la punta de los dedos, personajes de animados, por ejemplo, como Pepe Le Pew, exactamente. Ajá. Que pues ya lo van a borrar, ¿no? Porque ya era un producto de su tiempo, ya no coincide con lo de ahorita, pero en vez de borrarlo, deberíamos de proponer algo que fuera mejor, simplemente, en vez de quitarlo simplemente. Entonces siento que pasa lo mismo con los textos de las canciones. Esa fue la idea que me surgió. Claro, estoy de acuerdo contigo, Ale. Y sería muy interesante hacer un análisis, ya no tanto como una propuesta de lectura, sino como una investigación, ¿no? Sería interesante ver imaginarios que continúan, como el que mencionaba Mónica. Bueno, el del caballo, ¿no? En una generación se vio de esta forma, en otra generación se ve de esta, actualmente cómo se ve y cuál es la nueva propuesta. Nosotros sabemos que somos sujetos históricos, por supuesto, y que como sujetos históricos vivimos en un contexto. Y ese contexto es el que da cuenta de mis formas de actuar, de pensar, de decir. Estoy de acuerdo contigo también en el que, bueno, hay que revisar esos contextos, ¿sí? Si ese contexto que me está diciendo la canción es de los años 40, bueno, ¿cómo se da en la actualidad?
y te da pie para reflexionar desde otra perspectiva también. ¿Sí? Yo les decía, esto nada más era ejemplos para visibilizar, oigan, fíjense lo que está pasando. Esa canción a la que estábamos de Mujer Divina, que es de los años 30, 40, algo así, es una canción que escuchamos en serenatas, cuando todavía llegan los muchachos con serenatas para las muchachas, pues, ¿no? O sea, eso ya no va, pues, ¿no? Pero son momentos en donde nosotros podemos ir visibilizando esas violencias simbólicas. También cuando llegas a una fiesta ya hay reggaetones, las letras de los reggaetones, ¿no? Que están escuchando las nuevas generaciones también. Bueno, ese es el ciudadano, esa es la persona que tú quieres ser, ese es el tipo de relación que te interesa tener. Son cuestionamientos que uno puede hacerse para mostrar su postura, pues, ¿no? Y no imponiendo la postura de nosotros como guías, sino lanzar la pregunta y ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? No sé si respondí, Alan. Sí, de hecho, había visto un experimento social, así un video en YouTube, donde a personas les daban para leer letras de canciones, pero sin contexto. Ok. Y nada más para que las leyeran en voz alta y las empezaran a leer y ¿qué estoy leyendo? O sea, ¿qué es esto? Sí. Y luego les ponían el track de la canción y decían, no puede ser posible, esa canción la escucho todo el tiempo y no me había puesto a ver qué es realmente lo que decía. Por ejemplo, yo soy un amante del rock y puedo ver que canciones de los 70, de los 80 tienen letras que pues de repente dices, oh, no estoy tan de acuerdo con lo que dice, no me parece bien. Porque igual, o sea, yo sé que dentro de 20, 30 años al reggaetón le va a hacer justicia a la historia y van a decir, híjole, yo escuchaba La Bichota, qué pena. Sí, así es. Pero, Así es. pero sí, es muy interesante porque al final de cuentas es un texto y introducir a los grupos de esa manera de que vamos a leer esto. Traigan una canción que a ustedes les gusta y vamos a leerla, vamos a compartirla y vamos a analizarla. Me parece una estrategia muy, muy suave porque es como que llegarles por un lado que todos hacemos, ¿no? Todos escuchamos música, Así es. pero Y muchas muchas veces, veces, sí, de forma inconsciente, pues, ¿no? ajá. Entonces, pues muchísimas gracias, me pareció muy interesante el curso de hoy, la plática, y no sé, algún compañero que tenga alguna otra participación. Muy bien, gracias, Alan. De nada. Victoria, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Yo tengo un comentario con respecto a lo que se decía con lo de la cultura de cancelación y demás, ¿no? O sea, precisamente yo creo que es bien importante como entender el contexto y precisamente los propósitos de cada cosa. Yo estoy como que en medio de las dos generaciones, entonces más o menos puedo entender el por qué. Yo sé que se debe de ver la historia, ¿no? Para no repetirla como lo dicen. Sin embargo, el contexto de esta cancelación y de muchas en particular ha sido que se ha dicho una persona en Twitter y a partir de ahí todos los que están en contra son los que lo viralizan. O sea, todos los que están en contra de esa cancelación. No precisamente se viralizó por el hecho de que todos quisieran cancelarlo. Eso por una parte. Y por otra parte, no, la cultura de la cancelación no pretende eliminar, o sea, no pretende eliminar las personas, no pretende eliminar como estos programas, ¿no? Porque pues ya pasaron, o sea, uno se puede meter a YouTube y los puede ver perfectamente, sino que se trata de eliminar el hecho de que se siga perpetuando esas claro. cosas. Se trata de eliminar el hecho de que, bueno, no eliminar, sino no ponérselo a los niños. Por ejemplo, eso es lo que se trata de hacer, porque si lo siguen perpetuando y lo siguen poniendo a los niños, se llega a una romantización, ¿no? Entonces, en este caso, por supuesto que se debe de visibilizar este tipo de programas, así como las canciones, ¿no? Pero visibilizar que está mal, porque muchos niños o muchas niñas se nos ha inculcado que no, es que date a desear,
precisamente lo mismo que dice este programa, ¿no? Date a desear, y si le dices que no, entonces los hombres se lo toman más a pecho y no, es que tienes que luchar por ella y es que tienes que insistir y es que tienes que esto. Y este tipo de programas, este tipo de cosas, pues si lo ves desde muy niñita, lo romantizas y lo normalizas, entonces como que también habría que hacer como un equilibrio, ¿no? Entre todo esto, o sea, no nada más ir en contra de la cancelación, ¿no? Sino entender el porqué de las cosas. Ajá. Sí, sí. El problema que planteaba yo en esta charla era precisamente eso, ¿no? Que a veces lo hacemos de forma inconsciente y lo estamos reproduciendo, pues, ¿no? Lo estamos reproduciendo en lugar de visibilizarlo para poder tener nuevas propuestas, ¿no? Nuevas propuestas que no permitan esta violencia simbólica, porque somos lo que decimos, lo que escuchamos, pues, ¿no? Y constantemente nos están diciendo, bueno, yo antes de ponerme a pensar en la letra de la canción de lo incondicional, yo estaba feliz de la vida cantándola, lavar tazas, hacer mi quehacer, ¿no? Era una canción, ay, qué romántica, qué bonita. No, o sea, ponte a pensar en lo que dice, no tiene nada de bonito ni nada de romántico, pues, ¿no? Somos personas. Entonces, sí, y eso de cancelar, la verdad, pues a mí no me gusta, sí me gusta ponerlo en su contexto, decir que somos sujetos históricos y que en ese momento se vivía de esa forma y que había ciertas prácticas, pero que esas prácticas tienen que ser superadas y que tenemos que tener nuevas propuestas para poder tener interacciones más amigables, más armoniosas, ¿no? Gracias, Victoria. Sí, sí. Mientras hay otro comentario, a mí me llama la atención, bueno, cómo el fenómeno musical también tiene que ver en el fomento de esos estereotipos que se dan, ¿no? Y cómo los medios de comunicación y programas que tenían mucha incidencia en un grupo, en un público pues demasiado extendido, fomentaban esos estereotipos, ¿no? Y cómo surgían cantantes que perfilaban esas diversidades, ¿no? Por ejemplo, se me vino a la mente Gloria Trevi. Cuando surgió Gloria Trevi en el programa de Siempre en Domingo, voy a traer el pelo suelto, bueno, la revolución que armó, porque la contraparte era Lucerito, que era bueno, todo recato, ingenuidad, inocencia, mesura, la niña buena, y luego llega la otra loca, brinca, salta, para empezar con unas medias rotas, desgreñadas. Sí. Esos estereotipos tantos y luego volvemos a lo mismo, la letra de las canciones, no estoy loca. Sí. Entonces, exactamente como la otra muy peinadita y la otra voy a traer el pelo suelto, ¿no? O sea, como esas cuestiones de liberarse y cómo en su momento van definiendo los nuevos cambios en esos estereotipos femeninos que la sociedad va incorporando, ¿no? Y va diversificando también, porque hay así como que la línea de la niña buena y luego la línea de la niña rebelde, un poquito más alocada, ¿no? Así Y es. luego me viene también a la mente en la música ranchera, bueno, pues la de Alejandro Fernández Mátalas, que causó también mucha controversia, ¿no? Sí. Que por un lado tenemos la imagen del vamos, del cantante de ranchero, la voz varonil y todo eso, y por más que te quieras seducir con esa figura, la letra pues te habla de una dominación y de una subordinación, y entonces esas paradojas que se encuentran, ¿no? Y como tú dices, de repente la gente la anda tarareando porque te encanta la figura, porque te lo ponen guapísimo y porque babeas cuando lo oyes y todo, pero cuando tú dices, me pongo a escuchar, entonces dices, pues quieres golpearlo, ¿verdad? Entonces, Claro. como
como que sí es importante, ¿no? Y trasladándolo a eso, pues lo podemos trasladar a la televisión, a todos esos programas, todos esos dramas que nos ponen donde la mujer abnegada, sufrida, y por el otro lado la vampiresa, y no sé, se me viene también a la mente Lola la trailera, una mujer que también rompe esquemas y entonces ya maneja trailers. O sea, cómo se van construyendo esos estereotipos de irreverencia, pero que también son estereotipos, muchos de ellos que nomás existen como que en un ideal, que no existen en la realidad, porque en la realidad sigue prevaleciendo el que tienes que ser sumisa, el que tienes que estar subordinada al poder del hombre. Y entonces, esas contradicciones. Entonces, es muy interesante. Sí, y además, Mónica, con respecto a eso que estás diciendo, ¿no? Como mencionaba yo también, las canciones en donde las mujeres son las protagonistas, donde se destacan, donde hay esa irreverencia, son precisamente mujeres con características masculinas, ¿no? Porque llega Shona con la botella y se pone a bailar y saca gente, etcétera, ¿no? Mi nana Pancha le gusta la parranda y cosas por el estilo. Entonces, hay que tratar de, creo yo, ¿no? De construir un nuevo ser humano, pues, en sociedad, cuyas interacciones no se den de esa forma. O sea, no voy a transgredir siendo macho, voy a decir entre comillas, pues, ¿no? Sino que se puede transgredir de otras formas, pues. Nos falta la bien ponderada Paquita, la del barrio. También, esa no la toqué, pero también. También tienes toda la razón. Así es. Como tú dices, con un discurso que no tiene nada que ver propiamente con lo que podría, o sea, como tú dices, usa un discurso machista, ¿no? O sea, rata inmunda, animal rastrero, o sea, todo lo que sería un tipo de jerga propia del hombre para insultar, para agredir, para violentar, que pues no, socialmente no está adjudicado a la mujer, o sea, y como que la mujer no necesita esos mecanismos de... Sí, porque nos lleva a la pregunta epistemológica, ¿no? Bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser humano? Pues, ¿no? Tendríamos que plantearlo desde ahí para poder, pues, de alguna forma promover o motivar a que haya una forma distinta de interacciones. Yo creo que con las canciones, como decía ahorita Alan, es una forma muy interesante porque es muy fácil de atraer a nuestros lectores hacia lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Porque son textos culturales. Pues yo les decía al principio, es que estas mismas preguntas que nosotros hacemos aquí, las pueden hacer ustedes al hacer análisis de cómics. Los cómics es otra forma también en donde uno atrapa perfectamente bien a lectores, a través de análisis de películas que están de moda, a través de novela gráfica, incluso de algunos videojuegos que tienen narrativa, también se puede ir revisando. Entonces, cada uno de nosotros, yo creo que como participantes de esto, que es el fomento a la lectura, tendríamos que buscar en textos cotidianos, textos que están ahí, que son... si ustedes quieren, a veces hasta de uso diario y de forma inconsciente, para poder analizar qué es lo que dicen, cuáles son las propuestas que nos traen. Creo que es una forma bastante fácil, entre comillas, de acercarlos a un pensamiento crítico, ¿no? Y de crear una conciencia ciudadana un poco más justa. Sí. De hecho, perdón. No, adelante. Ya me estaba atravesando. Una cosa que me ha tocado ver, ya que analizamos otros medios, sobre todo la televisión, las caricaturas con los niños, es ver ese estereotipo repetido de que agarran un libro y dicen, esto es aburrido, esto es, no leas, la historia no te sirve de nada, el personaje que lee siempre es un personaje que es pusilánime, es débil, y los niños interiorizan mucho eso. Y lo hemos visto en todas las caricaturas que me tocó ver de niño, siempre hay un personaje que se repite mucho así. Y ya cuando me tocó estar frente a grupo, que me tocó trabajar con ellos, era esa resistencia muy, muy marcada hacia cualquier cosa que se pareciera a querer aprender.
Ahorita nosotros, nuestro trabajo es directamente en espacios públicos, tenemos que pescar a los chavos de la calle, y les llevamos todo básicamente pues, gratis, ¿no? Y hay una resistencia increíble por entrar a cualquier actividad que sea tipo académica, cultural, de lectura, porque a fútbol todos entran corriendo, ¿no? Eso sin preguntar se meten. Pero, oigan, chicos, vamos a leer, tenemos unos cuentos. Hombre, ¡pum! A perderse todos. Entonces, y no, estoy seguro que debe haber algunos estudios, algunos ensayos tal vez, sobre cuál es la razón por la que se ha hecho tanto hincapié en los niños en ese tipo de estereotipos, donde todo lo académico y toda la lectura es algo negativo. No sé si tengan ahí un comentario. Imaginarios, ¿no? Bueno, vas a ser el nerd y por nerd también te vamos a mencionar que eres el débil, pues, ¿no? Yo creo que hay que entender diferentes tipos de sujetos históricos y decir que están bien cualquiera de ellos que tú elijas ser, pues, ¿no? Sin que haya unos más que otros, pues, ¿no? Por eso yo hablaba un poquito de, bueno, tratar de limar ese desequilibrio. Yo les decía a ustedes también que la estrategia que yo les planteé desde el pensamiento crítico la había combinado yo con perspectiva de género, pero puedes combinarla con cualquier otro tipo de preguntas, ¿no? Que problematicen la situación. En el caso de la charla esta fue solamente desde perspectiva de género, pero tú puedes revisar, por ejemplo, no sé, el papel de la, vamos a decir así, de la solidaridad social, por ejemplo. No sé si han visto la novela gráfica de V de Vendetta, por ejemplo, ¿no? O la película, porque también hay una película sobre V de Vendetta. Bueno, de ahí te da muchísimo para sacar sobre aspectos sociales, sobre justicias, injusticias y demás. Tendríamos que buscar cuáles son esos medios, por el momento, que no sean libros, sino textos culturales, para poder acercarlos. Una vez que ya estén familiarizados con esta forma de pensar, que es el pensamiento crítico, como lo llaman, entonces va a ser mucho más fácil hacerlo leer, creo yo, ¿no? Los cómics, les decía yo, a los cómics les gustan mucho. Entonces, a partir de ellos también podemos ir haciendo análisis y va a depender también del tipo de texto. Otra novela gráfica que se me viene a la mente, y esa también es para subordinación de hombres y mujeres, es una que se llama Habibi, ¿sí? Esta está escrita por un norteamericano, pero trata un poco sobre la vida de una mujer india, de la India, pues, ¿no? Donde sabemos que hay una cultura pues diferente a la nuestra y en donde también se dan injusticias bastante fuertes. Sería cuestión, yo creo, Alan, de revisar ese imaginario, ¿por qué no, como dices tú, en las caricaturas? ¿Cómo está esa imagen? ¿Por qué? Y empezar a problematizar. ¿Por qué lo señalan así? Por el simple y sencillo hecho de que les gusta saber, ¿no? Y contrastarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un programa, creo que era el canal de Disney, no me acuerdo, en donde decía algo así como la ciencia es potencia, el conocimiento poder, cosas así, pues, ¿no? Ir viendo este otro lado de la moneda también y tratando de popularizarlas, vamos a decir, ¿no? Creo yo que por ahí va. Creo que también sería importante ubicarnos en los marcos de referencia de los niños, ¿no? Porque ahorita estamos en un territorio donde desde nuestra perspectiva quizá de jóvenes y de adultos, pues es más fácil abordar toda esta perspectiva crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los marcos de referencia de los niños con los cuales trabajan? ¿Qué conocen estos niños? No sé, se me vienen, mal que bien los niños conocen quizá los superhéroes. Entonces, a lo mejor engancharlos con estas historias y de ahí empezar con ese pensamiento crítico. ¿Existen esos superhéroes en nuestra sociedad? ¿Cómo, en qué radica? Y por ahí empezar a ver, ¿no?
porque te digo, no sé hasta dónde si ellos tengan posibilidad de ir al cine, pero sí conocen quién es Superman, quién es Batman, quién. Entonces, empezar ahí, ¿no? Y entonces sí saben que es el bueno, y entonces como una persona puede tener superpoderes, pero siempre anclándonos en la realidad, ¿no? Como que ese mundo de fantasía en el que ellos viven, poder anclarlo en una realidad y problematizarla, porque también en ese mundo de fantasía hay mucha violencia. Sí, También en esa fantasía hay mucha desigualdad. y eso es lo que tendríamos que problematizar precisamente y desde niños, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué él puede hacer esto y ella no? O por qué desde ahí empezar, pues, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esas mismas preguntas se pueden hacer a diferentes edades, pues, no con las mismas palabras, pero Claro. sí puedes adaptarlas de alguna forma para ir construyendo pensamiento crítico en esos niños. Uh-huh. Sí, yo digo, yo trabajo con chicos de 18 o 20 años, pues, ¿no? Este tipo de texto, porque es precisamente una clase de lectoescritura, pero no con niños. Sin embargo, yo pienso que sí se puede adaptar tanto en niños como en adultos que estén en clubes de lectura. Uh-huh. ¿Sí? Es una guía nada más de ese tipo de pensamiento y como decía, pues debe haber muchísimas perspectivas. Las preguntas de la guía son las que están en la parte de arriba de los cuadritos que les mencioné. Lo que está abajo ya es dependiendo de lo que nosotros queramos obtener o lo que nosotros queramos presentar ante el grupo de lectores, pues, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en las rondas infantiles, que quizá, ahora sí que voy a hablar de mi generación, que crecimos mucho con las rondas infantiles, y que hay unas que son muy clásicas, pero que manejan un discurso ya muy diferente y que no tienen nada de pertinencia con la actualidad. Yo creo que habría que buscar algo que esté más acotado a nuestro entorno. Pienso mucho, por ejemplo, en Margarita Robledo, o Robleda creo que es una escritora que tiene mucha facilidad para contextualizar en pequeñas historias, adivinanzas, canciones. Es una cuentacuentos fabulosa y que está más relacionada con nuestro entorno, porque por ejemplo esa Mambrú se fue a la guerra. No, es de nosotros, pues. Sí, o sea, como es de nosotros, pero también como que muy distante en el contexto, ¿no? Entonces, habría que pensar cuál podría ser una ronda infantil y que sea más relacionada con lo que ellos viven, ¿no? Para que ellos lo puedan integrar en su bagaje, ¿verdad? El patio de mi casa es particular, ya no les dice nada. O sea, esas cosas, vamos, podríamos decir que, vamos, yo nací con Cricri, para mí Cricri fue esencial en la construcción de mi imaginario, pero pues ya estos niños, ¿no? Se nos acaba de morir Cepillín, a lo mejor con Cepillín algunos, ¿no? Pero, Sí. sí, pero a lo mejor habría que rastrear un poco en aquello que se ha construido culturalmente y que pueda trazar ese puente. Yo digo que buscamos esos puentes que luego nos permitan llevarlos al territorio de la lectura, porque luego con eso te puedo contar una historia y entonces vamos a leer una historia. Y entonces es ahí como seducirlos, Sí, prácticamente actuar como mediadores, ¿no? de acuerdo, ese es el punto de conexión, pues, ¿no? Es como atrapo, pues, de alguna forma. Uh-huh. Sí. No sé si a algunos de ustedes sería muy interesante si quisieran compartir alguna experiencia en su trabajo con niños, de cómo los integran. Victoria. Adelante. Justamente mientras estaba comentándonos esto, maestra, me surgió una duda porque yo siempre, con mis alumnos, yo por lo general les llevaba cuando di clases, ya hace 2 años que no doy, yo tenía entre 22 y 26 años, 22 y 27 años más o menos, y ellos tenían entre 16 y 19. Entonces la brecha no era tan grande.
O sea, podía más o menos platicar con ellos y entender qué era lo que les gustaba. Sin embargo, precisamente yo tenía estas clases de comprensión lectora, taller de lectura y redacción, intentaba como que incluir otras lecturas aparte de las que nos ponía la institución. Y algo con lo que me topé es precisamente que, batallé mucho honestamente y no encontré como el equilibrio, y me gustaría saber como su opinión con respecto a precisamente esta brecha que tienen entre precisamente niños y niñas. O sea, lo que les ponen a los niños y lo que les ponen a las niñas. No tanto en edad, porque en edad yo puedo entender, bueno, podía entenderlo porque los escuchaba y les decía, ok, ¿qué ponían? Pero me daba cuenta de que, por ejemplo, mientras las niñas venían RBD, lo cual se me hizo bastante curioso, porque pues, según yo no era de su época, pero las seguía, o sea, eran niñas, por ejemplo, del Colegio de Chihuahua, de la UM, que se identificaban mucho con las vivencias de Mía y de Roberto y de todas esas muchachas. Y mientras veían ellas esto, los niños estaban muy pegados, por ejemplo, a los videojuegos. Y cuando las niñas querían incluirse a los videojuegos, que también esto me pasó a mí, pues les pasó a mis alumnos, o a mis alumnos, pues, los niños las segregaban y les decían, ¿tú qué vas a saber? O ¿tú qué esto? Y siempre como que, o les hacían preguntas así, bueno, entonces, ¿sabes de videojuegos? Dime todos los God of War, o no sé. Entonces, te dejé de escuchar un momentito, perdón, se me fue el bueno, o sea, más bien como todos los intereses que pueden tener, me imagino que deben de haber como algunos intereses en común. Sin embargo, yo me topé con esto de que muchas veces entre las diferencias de los intereses entre los niños y las niñas, incluso de la misma edad, me limitaban mucho a en un salón que yo tenía 15 niñas y 15 niños, como unificar todo esto para que a todos les llamara la atención, ¿no? O sea, mi solución fue, bueno, en algunas ocasiones vamos a prestarle más atención a lo mejor a lo romántico, en otras ocasiones a lo fantástico, en otras ocasiones a esto, pero ¿habrá como alguna manera de poder como unificar esto o no sé? O sea, para mí fue un toparme con ello. No sé cómo. Yo creo que así una manera que yo te pueda decir es difícil, ¿no? No creo que haya sido una manera explícita o en la que yo te pudiera, con la que yo te pudiera aportar algo. Yo creo que los que enseñamos lectura vamos caminando muchas veces así. Se nos congeló. No tienes el micrófono abierto, Pati. Oh, ok, perdón, me está el internet, no sé qué tiene. Voy a volver a desaparecer así, a ver si así aguanto un poquito más. Ok. Bueno, te decía yo que una fórmula así exacta, pues no tendría yo. Que una de las maneras en las que he problematizado esas diferencias es a través de preguntas, ¿no? Y a través de esas preguntas de por qué él sí y ella no, por qué ella sí y él no. Y yo creo que sería trabajar un poco con las emociones, sobre todo en las masculinidades, ¿no? Desde las masculinidades. ¿Por qué el hombre no se da derecho a sentir? ¿Sí? A sentir y a expresar lo que siente. Yo creo que desde ahí sería. Y también, bueno, ¿por qué una mujer no puede participar en un videojuego y empezar a cuestionar? Yo creo que cuando problematizamos es cuando vamos a poder obtener algo de ellos. Muchas gracias. No sé si todo me volví a ir, sorry. Este internet anda muy mal. Ok. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o compartir alguna experiencia? Buenos días, tardes Hola. ya. Hola Fabiola, bienvenida. Pues me parece una plática muy interesante. Creo que a los niños, a los jóvenes es importante que ellos analicen todo lo que escuchan, lo que leen,
donde cada uno tenía su crítica acerca de esa caricatura, porque crecimos con ella, ¿me explico? Entonces, pues sí, yo les platicaba, es que yo lo que alcanzaba a observar era el rechazo que generaba, por decir, la gatita ante el zorrillito, porque ella no lo quería por el aspecto, por el olor. Entonces, él se comprometía y daba todo de sí para conquistarla y ella lo rechazaba a no poder. Entonces, mientras que esa era mi opinión y observación, pues se genera la otra observación con la que lo ven mucho, ¿no? De que es un ataque hacia la gatita y que no la deja pero no, o sea, son diferentes perspectivas que al contrario de ser, como dicen, negativas que decía Victoria, pues necesitamos hacer un análisis a cada cosa, sobre todo con la música. Yo siento que los niños de ahora tienen muy idealizada la figura del narcotráfico. Ellos sienten que es un superhéroe, todos los narcotraficantes son superhéroes en su vida, que la vida ideal para ellos es la vida que ellos llevan. Entonces, incluso en los espacios en los que trabajamos con niños, me ha tocado de que, no, es que yo cuando crezca quiero ser narcotraficante porque ellos tienen millones, porque ellos tienen la mejor vida y yo voy a tener un carrazo. Entonces, siento que ellos están perdiendo de muchas cosas por nada más vivir apegados a esa versión, porque alguien se lo dijo, porque en algún lugar lo escucharon y no están haciendo críticos de sus propias vidas, críticos de lo que ellos escuchan, de lo que ellos ven. Sí, Fabiola, es muy interesante lo que estás diciendo. Yo recuerdo una vez que fui a recoger a mi hija a la escuela primaria y estaba platicando con un niño, con Abel, y le pregunté, bueno, ¿de qué estabas platicando con Abel? De lo que queremos ser cuando seamos grandes. Ah, sí, ¿y qué quieres ser tú? Pues ya me dijo, no, yo quiero ser arquitecto. Ah, qué bien. ¿Y él qué quiere ser? Pues dijo que quiere ser tirador. ¿Tirador? ¿Qué quiere decir? Me fui yo por el lado de, bueno, es cazador o algo así. No, de esos que tiran droga. Oh, ok, una niña de primaria me está diciendo que eso son las aspiraciones de un niño, pues, ¿no? Yo creo que es una problemática fuerte y que también tendríamos que buscar material para poder problematizar eso, pues, ¿no? Problematizar para visibilizar y para proponer. Gracias, Fabiola. Es interesante esto también que mencionas. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Y yo creo con el comentario que ahorita mencionas, Pati, es importante el reconocer que los niños escuchan y leen mucho de la realidad en la que están inmersos. Entonces, yo creo que hacerlos ver y que puedan asumir esa conciencia crítica para que puedan de alguna manera reaccionar de una manera en que ellos puedan también cuestionar y no den todo por sentado, sino que puedan también interrogarse muchas cosas, ¿no? El por qué y para qué, y que no acepten sin cuestionamiento alguno para que puedan tener realmente pues, una postura personal, ¿no? Porque si no, pues nomás es perpetuar los moldes ya establecidos, sino que sepan el por qué y el para qué, y si están de acuerdo o no, que puedan discrepar, que puedan disentir y que puedan ellos también emitir una opinión propia. Porque, por ejemplo, pueden percibir mucho la violencia en su comunidad, pero eso no implica que estén de acuerdo con ella. Claro. Entonces, como que preguntar, porque desde ese tema, ¿no? A lo mejor no se lee de manera inmediata, pero reflexionar sobre el tema y luego, pues les voy a contar voy a contar una historia o vamos a leer una historia donde la violencia entra en juego, ¿no? Y a lo mejor, pues ya viene una historieta o ya viene
pues no sé, la historia de un superhéroe que tiene que luchar contra alguien, no sé, ya tenemos que buscar esos haces bajo la manga para que luego ya de esa reflexión inicial, luego los traigamos al terreno de la lectura. ¿Sí? Claro, y Mónica, sobre todo esto, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, que lo conecten con vivencias, con sus vivencias, ¿no? Hacer que haya esa conexión para que precisamente puedan interpretar y decidir, comprender, pues, ¿no? Porque entonces ellos van a decir, entonces la lectura sí es interesante, entonces la lectura sí es divertida, y entonces la lectura sí me enriquece, entonces la lectura sí me aporta, la lectura sí me permite ver la realidad desde otra perspectiva, la lectura me reconoce a mí mismo, o sea, entonces veo todas las ventajas de ello. Pero de momento es como esa resistencia a no entrar a un territorio desconocido. Es que también el temor a lo desconocido surge ahí, porque no saben lo que es la lectura. Entonces están todos esos prejuicios que decía Alan, pues es que es aburrido, ¿no? Mejor me voy al fútbol, que nomás es divertido, pero pues la lectura también puede ser muy entretenida. Claro. O sea, es el diálogo con el otro, el encuentro con el otro. Hay muchas cosas que pueden estar ahí en juego. Respuestas a preguntas que tenemos, ¿no? Que nos hacemos, sobre todo. Y también enseñar al niño a que formule sus preguntas, porque el niño es muy observador, como parte de su desarrollo, el niño observa muchas cosas, porque es parte de su naturaleza, y mucho de sus, por ejemplo, de sus miedos y sus inquietudes, es que no sabe cómo formularlo, te lo dicen con su mirada. Y nosotros, por ejemplo, como madres, muchas veces a los niños decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Porque su misma mirada, su expresión está diciendo algo. Entonces, ayudarlos a que lo expresen con palabras y en la medida que lo expresen, empezar a dialogar sobre ello. Y ya sobre ese diálogo luego empezar a transitar con los textos, creo yo. Creo que es utilizar la palabra como ese detonador que luego nos lleve a encontrar la palabra en los textos. Sí, de acuerdo, Mónica. Bueno, pues si no tienen algo más que agregar, entonces daríamos por terminada esta sesión agradeciéndole a Patti pues esta exposición tan interesante que nos hace reflexionar mucho sobre cómo hay que ser más cautelosos y más críticos con todas estas manifestaciones culturales y ser conscientes de sobre todo, por ejemplo, en los roles de género que nos han puesto, no babear tanto con esos estereotipos masculinos, sino escuchar más bien las letras de sus canciones. Igual ustedes, jóvenes caballeros con las mujeres, no se dejen deleitar por las curvas, sino también escuchen las letras de lo que ellas dicen. Pero sí importante hacer una reflexión, ¿no? Para ver qué es lo que nuestra sociedad está de alguna manera delineando como esos estereotipos culturales, porque muchas veces estos pueden propiciar algunas problemáticas, como sería, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Bueno, pues agradecemos mucho a Pati y a ustedes y pues los veo el viernes para cerrar el último módulo. Que tengan muy buen día y agradezco a todos su asistencia y su participación. Muchas gracias. Gracias igual a todos. Nos vemos. Que Bye estén bye. bien. Cuídense. Igualmente.